que eres el que está ahí en la caldera. Conéctense y compartan, por favor. Bueno, aquí estamos convocados por el líder del Foro Antitotalitario Unido, el licenciado Guillermo Farín Hernández, premio Sáhara a la Libertad de Conciencia, y un grupo de activistas de Fanco aquí. Yo estaba con nos hemos dado cita para apoyar a este valiente cubano, Josvani Rosell García, quien se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte en una difícil huelga de hambre. Todas las personas que hemos estado presos en Cuba, y en el caso de Fariña mucho más, conoce los riesgos, pero sobre todas las cosas, lo que sufre un huelguista de hambre, a lo que se expone. Y cuando una persona se arriesga a dejar de alimentarse, cuando una persona expone su vida en aras de un ideal, en un reclamo justo, yo creo que merece respeto, merece solidaridad, y eso es lo que estamos haciendo aquí. Nos hemos dado cita aquí hoy en la 13 Avenida, en la calle 8 del Southwest, un lugar emblemático, un monumento a los heroicos mártires de la Brigada 2506, aquí cerca de la Casa del Preso, aquí al pie de la bandera cubana, la bandera de los Estados Unidos, para patentizarle a este hermano y a todos los que en Cuba luchan, resisten y se ven compelidos a realizar una huelga de hambre, que no están solos. Sabemos que este es un mensaje que fortalece, sabemos que este es un mensaje que alienta, porque lo más que alimenta a un preso no es el agua con azúcar, no es la leche en polvo, sino saberse solidarizado, saberse apoyado, saberse reconocido, y eso es sumamente importante. No quisiéramos que muriera nuestro hermano, como nunca quisimos que muriera Orlando Zapata Tamayo, Pedro Luis Boitel, un Wilman Villar, pero sí respetamos y apoyamos su decisión, y Dios quiera que solucione los clamores que haga y pueda retornar a la normalidad. Pero sea cual sea tu decisión, hermano nuestro, sea cual sea tu determinación, sabemos que lo vas a hacer con dignidad y siempre te vamos a apoyar. Amén. Gracias, Saúl. Saúl Sánchez. No, tú. Es un huerquista. Sí, claro. Gracias por permitirnos reunirnos en Tierra de Libertad para apoyar moral y espiritualmente en la distancia del destierro a nuestro hermano que se encuentra en una huelga de hambre. Usted da la vida, Señor. Usted otorga el aliento. Usted nos hace sentir seres vivos, pero lo más importante para que sea plena esa vida, Señor, es la libertad. Nuestro hermano en huelga de hambre ahora se encuentra no solamente preso, sino a punto de perder su vida por esa libertad. Por lo que le pedimos a usted, Señor, que ponga su mano para salvar su vida y para que logre la libertad, y que la libertad de Cuba también venga acompañada de la liberación de todos los presos políticos. Que venga pronto ese día grande en que los cubanos podamos ver que nuestro gran hogar, nuestra tierra, sea libre al fin y podamos reunirnos después de mucho más de 40 años a través de ese la tierra prometida y el mismo país, construir entre todos el hogar grande, donde quepamos todos con todos nuestros derechos y con todas nuestras aspiraciones. Le pedimos, Señor, por cada una de las mujeres y niños que se encuentran prisioneros en este momento. Le pedimos por su libertad y le pedimos también que usted permita que la libertad de Cuba llegue rápido para que nunca más muera otro cubano en el destierro con el sueño en su corazón de ver a la ciudad. Te lo pedimos en el nombre de su Hijo, con todo nuestro amor. Amén.
gustaría que nuestra hermana Gabriel y su esposo Juan Carlos tuvieran una palabra es un canto que viene del corazón a este muchacho que está ahora mismo en una huelga de hambre, que ahora mismo está arriesgando su vida, ahora mismo está luchando porque Cuba sea libre, porque tengamos una Cuba más digna, porque tengamos una Cuba con todos, para que uno pueda tener libertad de expresión, para que podamos ante nada abrazarnos todos un día, ¿no? Todos los cubanos libres, que estamos aquí, que estamos allá, poder abrazarnos. Yo creo que más que nada quisiera que todos pudiéramos hacer una oración, que es la oración que Jesucristo nos enseñó, una oración que es la oración universal por el hermano Giovanni y por todos los presos políticos y por todas las presas políticas que hay en este momento, por todos los niños que también están sufriendo ahora mismo la cárcel, y sobre todo para que Cuba sea libre, y es el Padre Nuestro, y es la oración que Jesucristo nos dejó, nos enseñó, y es la oración de unidad. Yo pienso que lo más bonito es que podamos unirnos todos, ¿no? y pedirle al Señor que bendiga la vida de Giovanni y de todos los que hoy están sufriendo para que Cuba sea libre. Yo creo que todos no sabemos esa oración. Así que decimos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo. Amén. Sí, yo quiero destacar algo importante y lo quiero decir sin ningún tipo de ego, ni tampoco hacernos lo que los bambán ni nada, porque yo creo que los bambán son los que están dentro de Cuba luchando. Tremenda comparación, los bambán unos que están comunistas. Muchas personas, o la mayoría, o todas las personas que no han vivido en Cuba, o no han estado presos en Cuba, o desconocen la realidad cubana, pueden creer que una huelga de hambre solamente se sufre el hambre, la falta de comida o la falta de agua. Yo quiero decirles que sobre todo en las prisiones, Cafarilla, que me puede corregir, lo más que sufre un preso en huelga de hambre no es tanto el hambre, sino como las torturas a las que la someten.